Y un estudio de la historia revela que es obvio que el adventismo ha sido atacado con visiones espiritualizadas de las escrituras. Es el arma principal en el arsenal de Satanás para socavar la verdad. Hemos sido atacados una y otra vez. En el año de 1971, Newegg escribió un artículo sobre los movimientos dentro de la iglesia adventista para librarse de un literalismo bíblico exagerado. El artículo afirmaba que, según los liberales, encontrará pocos profesores de seminario que admitan la teoría de los 6000 años, y muchos adventistas ya no creen que los días de la creación tenían cada uno 24 horas. Los liberales también acusan que los adventistas tradicionalmente han dado una interpretación demasiado literal a la segunda venida, pensando que estaba a la vuelta de la esquina, y no han reconocido el poder de esa doctrina para motivar a los cristianos a cambiar el mundo que los rodea. Generalmente en los estudios teológicos, la creación literal de 6 días es ridiculizada, al igual que la perfección cristiana, la naturaleza humana literal de Cristo. El énfasis en la cercanía de la venida de Cristo, las referencias al remanente y a Babilonia, el significado del juicio investigativo, todo es ridiculizado y socavado de alguna manera. Los adventistas conservadores ven con horror cómo el liberalismo intenta arrancar cada distintivo de nuestra fe. Sin embargo, fue el adventismo conservador el que sentó el precedente de la metodología espiritualizada y abrió las compuertas. Es una miopía que los adventistas conservadores señalen con el dedo a los liberales cuando el adventismo conservador comenzó este proceso. Observa la metodología espiritualizada de Fromm en la siguiente declaración. Esto encontramos en Preguntas sobre Doctrinas, página 47 al 49. En su celo por rechazar cuanto no se encontraba en la Biblia, los cristianos fueron traicionados por el superliteralismo al interpretar a la divinidad en términos de las relaciones humanas sugeridas por las palabras Hijo, Padre y Engendrado. Es decir, se vieron inmersos en una tendencia a menospreciar el término no bíblico, Trinidad, y a sostener que el Hijo debía de haber tenido un comienzo en el remoto pasado. El libro Preguntas sobre Doctrinas abrió la compuerta a la inundación de puntos de vista espiritualizados, tanto de la divinidad como de la naturaleza de Cristo. Una vez que esta puerta se abrió, no podía ser detenida. Ahora, al tratar de abordar la espiritualización de las doctrinas del santuario, el pastor Georg Bursinde hace esta declaración. En los 2 apartamentos del santuario en el cielo, es un panfleto. Uno de ellos habla de un santuario espiritual del cielo más que del visible literal. Ridiculiza la idea de que un templo en el cielo tenga paredes o muebles. Esto plantea una pregunta. ¿Qué es un templo? ¿Qué es un templo inmaterial? ¿Qué son las muchas mansiones de las que habló Cristo en Juan 14, 1 al 3? ¿Son también las mansiones solo símbolos? ¿Qué es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén? ¿También es un símbolo? La gran ciudad, la Santa Jerusalén, ¿tiene muros? Si el templo no tiene muros, ¿la ciudad santa tiene muros? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, Apocalipsis 21:14. ¿Es esto también solo un símbolo, una mera ficción aérea? Si la ciudad que tiene fundamento, tal como dice Hebreos 10:11, es real, ¿por qué no el templo? ¿Cómo puede haber un templo sin muros? ¿Qué es? Fuera con esas ficciones airadas, flotantes.
Cristo es real, el cielo es real, el regreso de nuestro Señor será real, la resurrección de los santos será real, la nueva Jerusalén será real, el templo de Dios es real, los redimidos serán reales, comerán y beberán en el reino del Padre, edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, como dice Isaías 65:21. ¿Son estas cosas también meros símbolos o sombras? ¿Tendrá muros estas casas en la tierra de gloria? Si es así, ¿por qué no un templo celestial? ¿Cómo es posible que nosotros, como adventistas conservadores, utilicemos un método literal de interpretación para cada faceta de la doctrina bíblica y luego nos demos la vuelta y digamos que los términos padre e hijo no son literales o reales? ¿Dónde está la coherencia en esto? El rechazo de los términos literales de padre e hijo ha sido un factor clave en la espiritualización de la fe adventista. Jaime White entendió este punto significativo cuando dijo, en su libro La Parábola, página 16, se dice que la postura de que los adventistas han cumplido la parábola de Mateo 25, 1-12 conduce al espiritualismo. Esto puede ser cierto, pero fíjense, esta no es nuestra posición. La venida del novio está en la historia del casamiento. Nuestra posición es que un cambio ha tenido lugar en la posición y el trabajo de nuestro sumo sacerdote literal en el santuario literal en el cielo, que debe ser comparado con la venida del novio en el casamiento. Este punto de vista es una salvaguarda perfecta contra el espiritualismo. No solo creemos en un Jesús literal, que es un ministro del santuario, sino que también creemos que el santuario es literal. Es más, cuando Juan dice que vio a uno como hijo del hombre en medio de los 7 candelabros, es decir, en el lugar santo, no sabemos cómo hacer que el candelabro sea espiritual y el Hijo del Hombre literal. Por lo tanto, creemos que ambos son literales y que Juan vio a Jesús mientras era un ministro en el lugar santo. Juan también tuvo una visión de otra parte del santuario que se aplica al momento del toque del 7º ángel. El lugar santísimo que contiene el arca de los 10 mandamientos se abrió entonces para que nuestro gran sumo sacerdote entrara a hacer la expiación para la limpieza del santuario. Si nos tomamos la libertad de decir que no hay un arca literal que contenga los 10 mandamientos en el cielo, podemos ir solo un paso más allá y negar la ciudad literal y el Hijo de Dios literal. Ciertamente, los adventistas no deberían elegir el punto de vista espiritual en lugar del que hemos presentado. No vemos que se pueda tomar un camino intermedio. Es decir, el rechazo de la relación literal entre el Padre y el Hijo abre la puerta a una metodología de lectura espiritualizada de las Escrituras que abre la puerta a un tren de herejías. Tras la introducción del libro Preguntas sobre Doctrinas, nuestra plataforma doctrinal cambió ligeramente, como se muestra en los siguientes cuadros. En estos cuadros vemos de un lado para el otro. Por un lado está la doctrina y por otro lado la creencia de la Iglesia Adventista al momento de la publicación de Preguntas sobre Doctrinas. Doctrina, Padre e Hijo. La primera y la segunda persona de la divinidad asume el papel de Padre e Hijo, pero no son literalmente Padre e Hijo. Términos como el Espíritu de Dios no se refieren literalmente al Espíritu del Padre, sino una persona separada llamada Espíritu Santo. El cielo
El cielo es un lugar literal. La creación, la tierra fue creada en 6 días literales. El diablo, un diablo literal llamado Satanás que nos tienta. La naturaleza del hombre es mortal. La muerte es literal. El retorno al polvo. La paga del pecado, por supuesto, es muerte. No vida eterna en el infierno. La edad de la tierra, 6.000 años literales de acuerdo a la genealogía literal del Antiguo Testamento. El diluvio literalmente cubrió toda la tierra después de 40 años o 40 días de lluvia. Historias del Antiguo Testamento, todas consideradas verdaderas. Los mandamientos a ser literalmente seguidos. El sábado, un reposo semanal literal, que es memorial de una semana de creación de 6 días literales. Con referencia al continuo, el ejército de las estrellas perseguidas, o el santuario echado por tierra, el continuo ofrecido tanto como paganismo como papado. Bajo la vista papal, nueva vista, el quitamiento del continuo es una postura espiritualizada que no ocurre literalmente, sino solo en las mentes de las personas. El santuario no fue literalmente echado por tierra, sino más bien espiritualmente en las mentes de las personas. Y de paso, Ellen G. White advirtió a Daniels y a Prescott acerca de impulsar su visión del diario o del continuo. Indicó que Satanás estaba trabajando en sus mentes y que estaban teniendo puntos de vista espiritualizados, tal como vemos en Manuscrito Release 20, volumen 20, página 21. Nacimiento virginal, literal. La naturaleza de Cristo. Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. El significado del versículo tomó sobre sí la semilla de Abraham ya no es literal. Estamos hablando en el contexto del momento de la publicación de preguntas sobre doctrinas. Los milagros de Jesús, todos tomaron lugar literalmente. La muerte de Cristo se introduce la confusión sobre qué parte de Cristo murió o no murió. La resurrección, el literal y real, la esperanza central del cristianismo. Los ancianos, esposo masculino literal de esposa femenina literal. El santuario celestial, literal y real, administrado por un sacerdote real, Jesús. Con referencia a esto, Anderson R.A. en el año de 1962 dice: fue cuando purgó por sí mismo nuestros pecados, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Más de 20 veces leemos que Cristo está a la derecha de Dios, porque Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Hebreos 9:24. Mientras que algunos pueden tratar de sustituir un ministerio por un lugar, nosotros enfatizaríamos un ministerio en un lugar, y ese lugar es el santuario en el cielo. Puesto que nuestro Señor, como sumo sacerdote que ministra, es real, entonces el lugar donde ministra también debe ser real. Ahora, con referencia a la doctrina de la perfección cristiana, en este contexto donde se introduce el momento de la publicación de preguntas sobre doctrinas, es en realidad perfección cristiana literal y real mediante la fe de Cristo. El juicio investigador es literal. Los libros de Daniel 7 que se abren son literales y reales, y el anciano de días y el Hijo del Hombre son personas reales y literales. Y todos son cumplimientos antitípicos literales del ministerio del lugar santísimo del santuario celestial literal. Y la segunda venida, un evento literal, audible y real. Ahora, si observamos las incursiones hechas por las perspectivas espiritualizadas, especialmente en nuestros colegios y escuelas de hoy, vemos lo siguiente. Hay cambios drásticos ahí. Nuevamente repetiremos, pero habrá algunos cambios, se notará claramente. Doctrina y creencia de la Iglesia Adventista hoy en día en muchos lugares. Cuando se habla del Padre e Hijo,
La primera es la segunda persona de la divinidad asumen el papel de Padre e Hijo, pero no son literalmente Padre e Hijo. Términos como el Espíritu de Dios no se refieren literalmente al Espíritu del Padre, sino a una persona separada llamado Espíritu Santo. El cielo es un lugar literal, la creación, y aquí va cambiando. La tierra no fue creada en 6 días literales. El diablo, un diablo literal llamado Satanás, pero muchos problemas humanos son solamente problemas psicológicos. La oscura naturaleza del hombre, mortal, la muerte es literal, el retorno al polvo, la paga del pecado es muerte, no vida eterna en el infierno. La edad de la tierra es más vieja que 6.000 años. Aquí vemos un cambio. Con referencia al diluvio, es debatible que el diluvio haya sido universal. Historias del Antiguo Testamento, la mayoría consideradas verdaderas. Los mandamientos de Dios, los mandamientos no pueden ser observados. El sábado, un reposo semanal literal, pero no un memorial de una semana de creación de 6 días literales. Ahí se ve cambios. El continuo, el ejército y las estrellas perseguidas, el santuario echado por tierra. El continuo ofrecido tanto como paganismo como papado. Bajo la vista papal, nueva vista, el quitamiento del continuo es una postura espiritualizada que no ocurre literalmente, sino solo en las mentes de las personas. El santuario no fue literalmente echado por tierra, sino más bien espiritualmente en las mentes de las personas. Tal como dice Maxwell, Maxwell, dice así en el God Christ, volumen 1, página 172, el sacerdocio de Cristo oscurecido, y comité de Daniel y Apocalipsis, simposio sobre Daniel, página 399. Dice, el autor observa que no se utilizan palabras que denotan una profanación del santuario celestial por el cuerno. Lo que aparece, en cambio, es un ataque en diferentes formas, lo que significa una visión espiritualizada contra el pueblo de Dios, el fundamento del santuario y el ministerio de Cristo. Ahora continuamos. El nacimiento virginal es literal, la naturaleza de Cristo. Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. El significado del versículo tomó sobre sí la semilla de Abraham ya no es literal. Los milagros de Jesús, todos tomaron lugar literalmente. La muerte de Cristo, se introduce la confusión sobre qué parte de Cristo murió o no murió. La resurrección, literal y real, la esperanza central del cristianismo. Los ancianos, los términos marido y esposa no son literales, sino intercambiables. El santuario celestial no es literal, sino simbólico del ministerio de Cristo. Dios no está contenido en una caja hace 160 años. La perfección cristiana, no existe tal cosa. El juicio investigador, no hay tal cosa, o reconocimiento simbólico. Y la segunda venida, un evento literal, audible y real, pero no muy resaltado. Énfasis creciente en la liberación y teología femenina. De la lista anterior que acabamos de mencionar, se puede ver que nuestra fe adventista ha sido desnudada. Hay un sábado semanal y un nacimiento virginal, y una resurrección y una segunda venida real, y a un cielo real, pero todo lo demás está confundido y espiritualizado. La incursión del espiritualismo es prácticamente completa. Este tipo de adventismo no sobrevivirá a la crisis que se avecina, y aquellos adventistas conservadores que todavía se aferran a la versión del adventismo de cuestiones de doctrina, o incluso el adventismo conservador con solo la aceptación de la Trinidad, encontrarán que la puerta de los puntos de vista espiritualizados todavía está abierta.
tales creyentes son vulnerables a la filosofía espiritualista de Satanás y están en gran peligro de recibir fuertes engaños. Ahora, en su libro El espiritualismo moderno, Uriah Smith hace un punto extremadamente importante acerca de por qué abunda tanta confusión y existe la falsa doctrina. Todo se remonta a un simple principio: el rechazo a una interpretación literal de la Escritura. Esto es lo que produce la doctrina de demonios, la espiritualización del texto bíblico bajo la influencia de o la comunicación con los espíritus malignos. Por lo tanto, la comunicación con los espíritus malignos o el espiritismo y su doctrina, que es una espiritualización del texto, también es denominado espiritismo. Tanto la comunicación como lo comunicado es espiritismo. Si usted lee cuidadosamente, Elena de White y otros pioneros usaron el término espiritualismo en ambos contextos: la comunicación y el método de interpretación de la Biblia. Veamos ejemplo. Esta es de Arthur White en la biografía de Elena White, volumen 1, página 80. Nos cuenta: al leer esto notará el uso del término espiritualismo, que debe tomarse a la luz de la obra de los espiritualistas y no a la luz de lo que hoy se entiende por espiritualismo o espiritismo, aunque ambos emanan de la misma fuente. Y antes de ver la declaración de Uriah Smith, veremos algunos ejemplos de cómo el término espiritismo puede ser usado en el contexto de la espiritualización del texto. Esta es de Joseph Bates, escrito en el año 1846. Leemos lo siguiente: he sido tan particular al citar las Escrituras en respuesta a las preguntas propuestas para tratar de disipar, si es posible, algunas de las densas tinieblas y nieblas del shakerismo, el cuaquerismo, el suecoborgismo y todos los espiritismos que ahora parecen estar instalándose en todo el mundo moral, cerrando incluso la propia luz del horizonte. En mi mente, este sistema de espiritualización, cuando la palabra de Dios admite una interpretación literal, y según la regla, la literal primero, es, para usar una frase de marinos, como un barco que entra a tientas en la bahía de Boston en la noche, en una nevada espesa con la luna llena. Nada podría ser más engañoso para el marinero. Las nubes pasando en un momento iluminan el firmamento por la delgadez de su vapor, alentando al marinero a creer que ahora verá el faro. Al momento siguiente se vuelve más oscuro y así continúa engañándolos, hasta que de repente las olas rugen a su alrededor. El barco se estrella contra las rocas. Un grito general se eleva hacia arriba pidiendo misericordia, y toda la esperanza se ha ido para siempre. Barco y marineros esparcidos por toda la playa. Dios mío, ayúdanos a alejarnos de estas interpretaciones espirituales de tu palabra, en las que se deja tan claro que la segunda venida y el reino de Cristo serán tan literales y reales como los acontecimientos que ocurrieron en el primer advenimiento, ahora registrados en la historia. Y otro es escrito por Jaime White en Review Herald del 17 de febrero de 1852. Hay algunos con nosotros que anteriormente corrieron a la engañosa niebla del espiritualismo y renunciaron al Jesús literal. Hicieron su gloriosa aparición solo espiritual. Es evidente que nunca se habrían librado de esta trampa del diablo si no hubieran escuchado nuestras perspectivas sobre la verdad presente.
Nada puede estar tan bien calculado para disipar las maliciosas nieblas del espiritualismo como la visión clara y literal del santuario celestial. Jaime White afirma claramente que el santuario celestial es literal en el cielo. Y él dice, es nuestra protección contra el espiritualismo o los puntos de vista espiritualizados. Pero ahora examinemos lo que dice Urias Smith sobre cómo cae Babilonia en su libro El espiritualismo moderno. Esto encontramos en la página 141 y 142. El término Babilonia no pretende ni se utiliza como un término de reproche, sino más bien como una palabra descriptiva que establece la condición muy indeseable de mezcla y confusión en el mundo religioso. Ciertamente no es la voluntad del Señor, que oró para que todo su pueblo fuera uno, que existan decenas y cientos de divisiones y sectas dentro de su iglesia. Eso se debe, exclama el católico, a la regla protestante de la interpretación privada. No es así. Se debe a la caja de Pandora de la interpretación mística colocada en la iglesia por el antiguo Orígenes, ese principio de los malhechores. Con este método, que no tiene método ni norma, las interpretaciones de la palabra de Dios serán siempre tan variadas y numerosas como los caprichos y las fantasías que puedan tener cabida en la mente de los hombres. Pero toda esta confusión debe ser remediada en aquella iglesia que estará preparada para el segundo advenimiento, porque ningún pueblo estará preparado para la traslación, sino aquellos que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Para llevar a la iglesia a este punto, ha sido enviado un llamado a la cristiandad en las verdades especiales para este tiempo. La mayoría se aleja, pero algunos están tomando la posición a la que estas circunstancias los convocan. El proceso es sencillo. No es más que leer y obedecer la palabra de Dios a la luz de lo que se llama la regla literal de interpretación. Nunca se habría pensado en otra regla si el diablo hubiera dejado en paz las mentes de los hombres. Mediante esta regla se habría mantenido siempre el verdadero sábado, una perfecta salvaguarda contra la idolatría en la tierra. La ley habría mantenido su lugar como regla de conducta perfecta, inmutable y eterna. Una salvaguarda contra el antinomianismo de todas las épocas y el espiritualismo de hoy. La opinión de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección se habría mantenido siempre, y entonces no habría habido purgatorio, ni misas por los muertos, ni mariolatría, ni culto a los santos. En resumen, ni catolicismo romano, ni universalismo, ni espiritualismo. La verdadera naturaleza de la venida y el reino de Cristo no se habría perdido de vista, y la fábula de paz y seguridad de un milenio temporal nunca habría podido existir. Por no hablar de otros errores que serían corregidos, supongamos que toda la cristiandad se mantuviera unida en estos 4 simples verdades. ¿Cuántas divisiones podría haber habido en el mundo cristiano? Una segunda denominación no podría haber existido. ¿Y cuál habría sido la condición de las cosas? Tan diferente de la condición actual como uno puede imaginar, sin paganismo, sin catolicismo romano, sin protestantismo, sin sectas multiplicadas, sin espiritismo, sino un cristianismo amplio, unido, libre y glorioso. Algunos se están posesionando sobre estas verdades y así serán protegidos de los engaños de los últimos días, para los cuales el camino por las edades de la superstición y el error ha sido tan artísticamente preparado. Todo aquel que se rija por la regla literal de interpretación debe apoyarse en ella, pues se leen en muchas palabras del propio volumen sagrado. Pero las iglesias generalmente las rechazan, a menudo con amargura, desprecio y desdén, y a algunos incluso con persecución. Y este es
Y esta es la razón por la que Babilonia ha caído. Observe cuidadosamente en el siguiente pasaje cómo Elena de White asocia el término espiritualismo con una enseñanza y con la eliminación de la literalidad. El pasaje tiene que ver con la realidad de Jesús y su Padre. Su remedio es tomar la Biblia simplemente como se lee, y estoy de acuerdo con ello. Esto encontramos en Primeros Escritos, páginas 77 al 78. Con frecuencia se me ha acusado falsamente de enseñar puntos de vista propios del espiritismo, pero antes de que el editor del Die-Star cayera en ese engaño, el Señor me dio una visión de los efectos tristes y desoladores que serían producidos sobre el rebaño por él y otros al enseñar los puntos de vista espirituales. Ahora, nota el uso del término desolador en conexión a la espiritualización y el espiritualismo. Ahí mismo está. Sigue diciendo Elena de White: a menudo he visto al amable Jesús, que es una persona. Le pregunté si su padre era una persona y tenía una forma como él mismo. Dijo Jesús: yo soy la imagen expresa de la persona de mi padre. He visto a menudo que la opinión espiritista, pero podría decir también espiritualismo o la vista espiritualismo, quitaba toda la gloria del cielo, y que en muchos ánimos el trono de David y la hermosa persona de Jesús han sido consumidos en el fuego del espiritismo. He visto que algunos que han sido engañados y sumidos en este error serán puestos bajo la luz de la verdad, pero a ellos les resultará casi imposible librarse completamente del poder engañoso del espiritismo. Los tales deben confesar cabalmente sus errores y dejarlos para siempre. Te recomiendo, querido lector, la palabra de Dios como regla de tu fe y práctica. Y Arthur White señala que la lucha de Elena de White contra espiritualizar a Dios, Cristo y el cielo salvó a la iglesia naciente. La espiritualización del cielo, de Dios, de Cristo y de la venida de Cristo yacen en la base de muchas de las enseñanzas fanáticas que Ellen Harmon, de 17 años, fue llamada por Dios a conocer en esos días formativos. Las visiones establecieron firmemente la personalidad de Dios y de Cristo, la realidad del cielo y la recompensa a los fieles y la resurrección. Esta sólida guía salvó a la iglesia naciente. Nota muy cuidadosamente que las primeras visiones de Elena de White presentaron a las personas de Dios y Cristo como seres literales. Y nota también que sus personalidades están directamente ligadas a los títulos que llevan: Padre e Hijo. Este proceso salvó a la iglesia naciente y ayudó a construir una plataforma sólida y inamovible. No puede negarse que una comprensión literal del Padre e Hijo estaba en el centro de los pilares de nuestra fe. Como Arthur White afirma claramente, esa comprensión literal salvó a la iglesia naciente.